Bien, vamos a continuar la, la clase 9. Quedamos en el versículo 20. Dice el texto, porque es muy interesante: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. El capítulo 9 representa una defensa del apóstol Pablo en cuanto a su apostolado, parte de una defensa de su apostolado. Pero él hace énfasis en su defensa de que como ministro, él tiene todo el derecho de cosechar de su trabajo, de cosechar de la viña al cual él ha sembrado. Y en ese caso está refiriéndose específicamente a los corintios. Pablo resalta la función del evangelista como un hombre que lleva el mensaje poderoso de salvación. Pablo coloca el trabajo del evangelista. Es decir, cuando habla de trabajo, es un trabajo en el cual el obrero es digno de su salario. Él coloca el trabajo del evangelista por encima de todos los trabajos. El trabajo más importante que uno puede estar involucrado es en la gran comisión o en la salvación de las almas. El apóstol Pablo ahora está hablando acá de que uno debe buscar todos los medios posibles para acercarse a las personas y que el evangelio es el mensaje único de salvación que puede muy bien entrar en cualquier costumbre, tradición, cultura, raza, nación. El evangelio es universal. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. El orgullo del hombre debe dejarse a un lado. Uno debe renunciar a su cultura, a sus costumbres. Uno debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y parte de ese seguir a Cristo es proclamar el mensaje del evangelio a todos los hombres, independientemente de sus costumbres o cultura. El apóstol Pablo dice en el verso 20: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Y este capítulo, bueno, este pasaje, mejor dicho, Pablo repite cuando habla, me hice judío para ganar a los judíos, es muy similar a decir a los que están bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley, aunque él no está bajo la ley, él ya no está bajo la ley de Moisés, ahora está bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante que no debemos pasar por alto. Está diciendo que nuestra relación con el Padre no depende de
costumbres, culturas, tradiciones. No depende de eso. En Hechos capítulo 21 vemos al apóstol Pablo haciendo votos en el templo, sacrificios en el templo conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba muy claro de que esas costumbres o actividades relacionadas con la ley para nada afectaban su fe o su relación con el Padre. Eso es muy importante. En otras palabras, la práctica de la ley de Moisés no hace daño espiritual, a menos que se use la ley de Moisés para justificarse delante de Dios, ¿verdad? Como santo delante de Dios, porque guardamos la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés es inocua para nuestra relación con el Padre, si es que nuestra fe está fundada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que también en el verso 21, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y ahora está refiriéndose a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo podía muy bien estar bajo las tradiciones o costumbres de los gentiles o bajo las tradiciones o costumbres de los judíos. Y todo con el propósito de despertar o ganar confianza para el diálogo, a fin de tener la oportunidad de predicar de Cristo, de predicar el Evangelio, el único mensaje de salvación, el único. Versículo 22, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todo me he hecho todo para que por todos los medios, salve a algunos. Entonces, incluso el apóstol Pablo, y como lo vimos en el capítulo 8, el apóstol Pablo incluso tenía cuidado de los hermanitos débiles en la fe. Y como recordarán, los hermanos débiles en la fe no solamente creían que había un Dios y un solo Señor, sino que también todavía seguían habituados a los ídolos. Y cuando comían de lo sacrificado a los ídolos, su débil conciencia se contaminaba. Por esa razón el apóstol Pablo, para él, si era posible, no comía carne jamás. Y eso era hacerse como débil en la fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, hay conflictos entre hermanos, porque todo con respecto a la comida, y probablemente tenía una connotación relacionada con lo sacrificado a los ídolos. Unos eran vegetarianos para evitar probablemente cualquier contaminación posible. Y otros, bueno, maduros, ellos podían comer lo que sea. Lo cierto es que para el apóstol, por causa del Evangelio, para ayudar a los débiles, el apóstol Pablo era capaz de abstenerse completamente, por ejemplo, de comer carne. Todo eso con un propósito: ganar a algunos para Cristo, enseñar sobre Cristo, o perfeccionar o dar mayor claridad sobre el Evangelio de Cristo. Lo dice en ese versículo 23, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Todo lo hago por amor del Evangelio. El apóstol Pablo amaba el mensaje de salvación,
amaba la obra de Cristo Jesús para nuestra redención. Y eso caracteriza a un evangelista verdadero. Ama el mensaje, busca conocerlo y hace todo lo posible por involucrarse con las personas para predicar el evangelio. Eso, hermanos, es similar a lo que Cristo hizo primero por nosotros, pues Él dejó su gloria, lo sublime, para hacerse un ser humano como nosotros. Él se hizo hombre como nosotros. Permítanme compartir con ustedes un artículo que escribí no hace mucho, escribí este artículo y quiero compartirlo con ustedes porque resume este capítulo 9 de Corintios y le da pues le da el propósito el propósito de por qué fue escrito, pues motivarnos, animarnos a darnos por entero, por completo, a la predicación del Evangelio. Entonces, permítanme compartir con ustedes. El artículo se llama El Verbo se hizo carne y nosotros, ¿qué nos hacemos? Este artículo, junto con otros artículos, todos los artículos que voy a compartir en estos comentarios, todo eso lo van a tener ustedes el material pues que yo voy a enviarles, el material aparte de estos videos. El Verbo se hizo carne y nosotros, ¿qué nos hacemos? En el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo, hermanos, fue hecho carne. Esa expresión fue hecho, es la misma expresión que el apóstol Pablo usa aquí en el versículo 20 a los judíos: me hice o me he hecho judío. El Señor Jesús no es que se metió dentro de un hombre, sino que se hizo un ser humano. Por eso es que Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Hermoso, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, de integridad. Hice una pregunta, ¿no?, en el artículo: ¿qué cambios hubo en el Verbo para habitar entre nosotros? ¿Qué cambios hubo? Porque si Él se hizo, ¿qué es lo que era antes? Hubo cambios, entonces, en el Verbo para habitar entre nosotros, ganarnos su confianza y redimirnos para su Padre, para Dios, nuestro Padre Celestial. Veamos entonces los cambios que dejó el Verbo para convertirse en carne o convertirse en Emmanuel, en Jesús, el ungido, el redentor de la raza humana. Dejó su gloria ilimitada, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, y se hizo humano limitado. Jesús, como ustedes saben,
era espíritu al igual que el Padre. Y como espíritu era ilimitado. Cuando el Señor Jesús dijo, os conviene que me vaya para que el Consolador pueda venir y estar entre ustedes. Jesús, como ser humano, no podía compartir con toda la raza humana por sus limitaciones físicas. Pero el Espíritu Santo puede estar en todas partes y llenar a todo creyente. Él dejó, el Verbo dejó su gloria ilimitada, su omnipotencia, todo lo que Él hizo, los milagros, todas las señales que Él hizo entre nosotros, lo hizo por el poder del Padre. Porque Él se limitó a un ser humano. Dejó su omnisciencia. Jesús sabía muchas cosas, pero Él no sabía ni el día, ni la hora en el cual va a ser el fin de todas las cosas, sino su Padre dice. Entonces, no era omnisciente, estaba limitado. Y todo lo que Jesús sabía y todo su poder procedía del Padre. Él dejó su omnipresencia. Entonces, dejó su gloria ilimitada, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, y se hizo humano limitado. ¿Era Jesús Dios? Jesús era Dios. Pero, ¿era Dios? O mejor dicho, es como responder la pregunta, ¿cómo sería Dios si fuera hombre? La respuesta es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Qué más dejó? ¿Qué más dejó el Verbo? Libre de necesidades, porque cuando Él estaba en la gloria, en lo sublime con el Padre, Él estaba libre de necesidades. Ahora Él se sujetó, al hacerse carne, se sujetó a necesidades físicas. Cuando Él estaba con el Padre, cuando Él estaba en su gloria, Él era libre del dolor. Ahora, al hacerse hombre, al hacerse carne, para habitar entre nosotros, Él se expuso al dolor. Ahora Él sufrió el dolor. Separado de toda compañía de tinieblas, en los cielos, en medio de ángeles y arcángeles, en medio del Padre y del Espíritu, a estar entre tinieblas, porque ahora demonios andaban alrededor de Él, seres humanos poseídos, seres humanos con deseos de hacerle mal, estaban alrededor de Él. Entonces, separado de toda compañía de tinieblas, a estar entre tinieblas, de ser adorado por ejércitos de ángeles, a ser siervo de los hombres. Claro, aún los ángeles lo adoraban, estando en su condición física, porque era Dios, era Dios hecho hombre. Sin embargo, ahora se le añadía algo más, siervo de los hombres. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por todos. De vivir en lo alto, en lo sublime, a ser el más humillado de la historia. Al morir en una cruz, a ser desnudado y expuesto ante las miradas de muchos, Él fue humillado. Hermanos,
nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, lo sublime, lo alto, para descender a lo más bajo, para ser humillado por los hombres a lo más bajo. ¿Qué más? ¿Qué más hizo nuestro Señor? ¿Qué dejó nuestro Señor para hacerse hombre? De ser servido y buscado por el hombre con sus sacrificios de animales, hacer Él mismo el sacrificio mortal para redimir al hombre. De vivir en la misma naturaleza del Padre desde la eternidad a vivir con naturaleza de hombre por la eternidad. Qué importante es esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de hacerse hombre, el verbo antes de hacerse hombre, como les dije, tenía la misma naturaleza del Padre desde la eternidad. Ahora, al hacerse hombre, al hacerse un ser humano, Él ahora vive con naturaleza de hombre por la eternidad. Claro, con la naturaleza de hombre glorificado. Nosotros vamos a hacer lo que Él es ahora. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, Él dejó su naturaleza similar al Padre para hacerse de naturaleza humana por la eternidad. ¿Por qué el Verbo hizo esos cambios en su existencia? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5, igual. Romanos 5, 6, 11. Es tan hermoso ese texto que le invito para que lo leamos. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, el versículo 6 y al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, a esa pregunta, ¿por qué el Verbo hizo esos cambios en su existencia? La respuesta es sencilla, porque nos ama. Porque nos ama, renunció a todo eso. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Que a todos me he hecho de todos para ganar a algunos, por amor, dice, por amor al Evangelio. Y cuando habla por amor al Evangelio, ahí incluye por amor a las almas perdidas. En una ocasión el apóstol Pablo llegó a decir que él mismo deseara ser anatema con tal de que su pueblo
sea honra y gloria para el Señor. Bueno, el amor verdadero, el amor a su más alta expresión, puede llegar, permíteme decirlo con una sola palabra: gracia. Gracia. ¿Por qué el Verbo hizo esos cambios en su existencia? Porque nos ama. Y solo amando podemos entender el amor de Dios. Solo amando podemos entender el amor de Cristo. Así lo dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que dice arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender. Y está hablando del amor de Cristo. Y cuando comprendemos el amor de Cristo, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos ama, no hay duda. No hay duda. Y su máxima expresión de amor es nuestro Señor Jesucristo, lo que renunció para redimirnos. ¿Para qué el Verbo hizo esos cambios tan radicales? ¿Para qué el Verbo hizo esos cambios tan radicales? Bueno, ahí están los textos: Romanos 8:1, 2 Corintios 5, Hebreos 2. ¿Para qué el Verbo hizo esos cambios tan radicales? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Todas esas afirmaciones, hermanos, están fundadas en esos textos. Les invito a que lean esos textos, porque nos muestra la razón de ser, el para qué el Verbo hizo esos cambios tan radicales en su existencia. ¿Cómo el Verbo habitó entre nosotros? Porque dice el capítulo, ¿verdad? El capítulo 1 del Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cómo habitó entre nosotros? Comió con los más desechados de la sociedad, publicanos y samaritanos. Lo recuerdan, ¿verdad? Comió con fariseos, el liderazgo religioso más influyente. Participó en eventos sociales, como por ejemplo las bodas en Caná de Galilea. Frecuentaba las sinagogas, una novedad de lugar que no se encuentra en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Algo innovador, las sinagogas. Sin embargo, él las frecuentaba. Estuvo entre el pueblo enseñándoles y sirviéndoles en necesidades de salud y provisión. Hizo amistad con un reducido número de hombres para capacitarles a ser pescadores de hombres. Su existencia terrenal tuvo propósito. Entregó su vida en sacrificio para beneficio del hombre, sufriendo y muriendo entre delincuentes. Hermanos, en otras palabras, el Señor Jesucristo se involucró completamente entre nosotros, siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló hasta lo máximo, hasta donde más nadie puede humillarse, hasta la muerte de cruz. Y por esa razón Dios lo exalta hasta lo máximo. Por eso es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla,
tanto en el cielo, perdón, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Y aquí pues entramos a lo que el apóstol Pablo escribió pues a los corintios. El texto que acabamos de leer. Y es un texto que mientras más lo leamos, más podemos comprender no solo la obra de Cristo, sino que también nosotros estamos llamados a renunciar a nosotros mismos y hacernos como otros para ganarlos para Cristo. El texto dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese es el texto, ¿verdad?, que estamos estudiando. Entonces, mi comentario, el mismo verbo que en Juan 1:14 se traduce, fue hecho, es el mismo verbo que el apóstol usa en 1 Corintios 9, del 19 al 23, me he hecho. Así como el verbo se hizo carne, Pablo se hizo judío, gentil, débil, se hizo, no aparentó, no se disfrazó de judío o gentil o débil. El apóstol no fue un hipócrita. Él se hizo. Por eso lo vemos en Hechos 21, en un rito de purificación del antiguo pacto, participando en el templo, en un culto judío, o dispuesto a no comer carne jamás. Como ya les había comentado, hermanos. Pablo sabía que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre y no lo de afuera. El Evangelio es el único mensaje de salvación y permanencia en la salvación. ¿Cómo ganar a los musulmanes, al hindú, a los católicos, a los testigos de Jehová? La mente sectaria cree que se contaminaría si se hace uno de ellos, si participa en sus cultos, si come con ellos, si hace amistad con ellos. La mente sectaria no conoce el poder del Evangelio y se hace exclusivista. La mente sectaria cree que por su nivel de comprensión escritural se va a salvar o permanecer en la salvación. La mente sectaria no conoce a Cristo. Y al igual que los fariseos, que supuestamente eran los más conocedores de las escrituras, eran los más alejados de Dios. Ellos se autoengañaban diciendo que tenían la verdad, la sana doctrina. La mente sectaria defiende su posición a toda costa. No es abierto ni flexible ante aquel que piensa diferente. Tiene una venda que no le permite ver todo lo que dejó Cristo para hacerse hombre y habitar entre nosotros en comunión con el ser humano. Qué inmadurez tan grande. Como niños en Cristo, los cristianos dividiéndose por prácticas eclesiásticas por lo externo. Tal vez la misericordia de Dios pase por alto este pecado, pero lo triste
es, hermano, que el mundo le siga costando creer en Jesús por el sectarismo en la iglesia. Gracia, gracia y paz. Bien, como les dije, este artículo va a estar dentro de los materiales que comparto pues con ustedes o compartiré con ustedes. Continuando pues el capítulo 9, ya para terminar el capítulo 9 y terminar esta lección. En el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este pasaje, hermanos, está en conexión con lo que estamos hablando acerca de los sacrificios del apóstol Pablo para llevar el evangelio a toda criatura, independientemente de su raza, costumbres o tradiciones. Y el apóstol está hablando específicamente de el ganar almas, ¿verdad? Los premios está relacionado con ganar almas. Él pone la ilustración. Ustedes recuerdan que en la clase número 1 hablé, cuando hablé sobre las características de la ciudad de Corinto en ese tiempo, ellos tenían unos juegos muy importantes, los segundos más importantes del mundo, que eran los juegos ísmicos. Y entonces todas las ciudades de Grecia y a sus alrededores se reunían para competir. Y cuando digo que eran los más importantes juegos, después de los Juegos Olímpicos, estaban pues los Juegos Ísmicos. Y de seguro pues los griegos estaban muy al tanto de esos juegos y de esas competencias deportivas. Y el apóstol Pablo, claro, un hombre que conoce pues la cultura y que conocía las costumbres de los pueblos, claro que también estaba al tanto. Él pone una ilustración de esos juegos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y se abstiene de todo. Nuevamente, el evangelista verdadero es aquel hombre o aquella mujer que está dispuesto a renunciar a sus comodidades, a renunciar a lo que sea, para involucrarse entre los hombres y predicar el mensaje de salvación, el evangelio. De todo se abstiene, así como los atletas tenían una disciplina muy férrea, porque tenían en mente esa meta. La meta de la iglesia es ganar las almas para Dios. Esa es la gran meta de la iglesia. Pero para lograr eso es necesario hacernos como ellos en sus costumbres o tradiciones, para ganar su confianza y ganarlos para Cristo. No estoy diciendo que debemos participar de los pecados de ellos, para nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol, sino renunciar a nuestras comodidades.
con ese propósito. Entonces, en ese sentido, Pablo compara al evangelista, compara a los cristianos con atletas. Tenemos una meta: ganar almas, ganar almas. Y necesitamos llegar a esa meta, pero es necesario cierta disciplina para lograrlo. Hay que golpear el cuerpo, no golpearlo en el sentido literal, ¿verdad? Como hacen algunos y se flagelan su cuerpo pensando que esos sufrimientos los va a acercar más a Dios. Golpear el cuerpo es sencillamente ser disciplinado, tener también, tener la meta y la disciplina para lograr esa meta. Por tanto, yo de esta manera corro no como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes al aire. Pablo estaba consciente de quién era, estaba consciente de su meta y estaba consciente de lo necesario para lograr la meta. Dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y nuevamente, pues está hablando de la ilustración de las carreras en el estadio, del atletismo. Él no va a lograr su meta de ganar almas para Cristo si él no se disciplina. Lo que dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La disciplina, pues, es importante. Ahora, el apóstol no está hablando acá de que si no predicamos el evangelio, vamos a perder, pues, nuestra salvación. Pero sí vamos a perder coronas o recompensas que Dios tiene para aquellos que se involucran en el evangelio. Termino con estas palabras del apóstol de Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que el Señor les guarde y les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima lección.